Comienza Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio. Estamos con nuestros panelistas para analizar la contingencia, el debate, por supuesto, como uno de los temas principales. Jorge Ramírez, investigador de Libertad y Desarrollo con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Sebastián. Bienvenido. Y Cristóbal Carle, investigador del Instituto Igualdad. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Y tú? Dale. Gracias por estar con nosotros, Cristóbal. Jorge, los dos con algo de sueño, me imagino, ¿no? Después del debate. Sí. Estos debates terminan muy tarde. Terminan tarde, sí. Y no tan tarde como en otras ocasiones, ¿eh? Podría haber sido peor, creo. Bueno, es que eran solamente 2 candidatos, habría sido mucho. Cierto, en la primera vuelta con los 8 candidatos era todavía más largo. Oye, vamos a ir analizando asuntos bien específicos, hay varios temas puntuales en los que podemos hincar el diente, pero partamos con una mirada general. ¿Qué les pareció el debate, pensando que estamos cerca de la segunda vuelta, si es que puede generar incidencia o no en la ciudadanía? ¿Cómo lo vieron, Cristóbal? Partamos contigo. Creo que es un debate un poco anómalo en circunstancias de que la mayoría de las encuestas, o digamos todas las encuestas, parecen decir de que esta es una carrera que está más o menos cerrada, es decir, hay una distancia incluso de 20 puntos en algunas encuestas. Por tanto, lo que pueda determinar o no este debate después es bastante incierto y las perspectivas de cada uno de los candidatos son sumamente diferentes. Es decir, hay una candidatura que es la de Janet Jara, que pareciera tener poco que perder a estas alturas, que pareciera estar concentrada más bien en sostener una presentación digna en la votación, pero claro, hasta que los votos no se cuentan, esto no está cerrado. Y yo creo que José Antonio Kast también tenía la necesidad de demostrar que no solamente tiene elementos defensivos, sino también que tiene una propuesta. Tenía que ser convincente, ¿no? O sea, despejar las dudas que a lo mejor se habían instalado durante esta última semana en el debate de Archie. Y creo que ahí Kast tuvo una estrategia bastante clara, que fue en este caso defenderse atacando. Se vio un Kast más agresivo, un Kast que si bien yo creo que no resolvió ninguna de las dudas más acuciantes de las preguntas que se le han estado haciendo permanentemente durante la campaña, sí se lo vio más agresivo y yo creo que Jara tal vez se desestabilizó un poco con eso, independientemente de que se mantuvo fiel al libreto que ha seguido durante la segunda vuelta, que es un giro estratégico claro en un contexto nuevamente donde las posibilidades de su candidatura están tremendamente comprometidas. Y lo que tuvimos fue un debate más trabado que el de ocasiones anteriores, un debate trabado, un debate de mucho intercambio. Bien áspero en el rato. Bien áspero, pero donde las diferencias sustantivas quizás fueron menores. Yo creo que quizás, y con esto termino, quizás es la mayor paradoja del debate, ¿no? ¿Cuál? O sea que ambos candidatos hicieron señales importantes de acercamiento, quizás hacia el centro, quizás hacia posiciones más intermedias, pero eso no significó que el tono del debate estuviese más moderado, por todo lo contrario. Fue un debate muy luchado en términos del tono, sí, pero que en términos del contenido, si uno comienza a ver y comienza a diseccionar cuál es cada una de las intervenciones de los candidatos, podemos ver asuntos importantes. Por ejemplo, Kast diciendo que no se va a retroceder en derechos conquistados, sí, digamos, utilizando una terminología además bien curiosa. Y Jara también haciendo gestos al expresidente Piñera, por ejemplo, o incluso diciendo que su gobierno no va a ser feminista. Sí, vamos a ir profundizando en algunos de esos puntos. Jorge. Yo vi a un José Antonio Kast mucho más enérgico, menos contenido. ¿Mejoró respecto al debate de Archie? Más resuelto, yo creo que mejoró sustantivamente. Muy fiel y leal al libreto que ha empleado durante toda esta campaña, que es de algún modo demarcar o trazar el encuadre del debate en la lógica gobierno-oposición. También creo que fue muy asertivo a la hora de disipar algunas dudas que son legítimas en cuestiones bien medulares, esenciales, como las 40 horas, como la cuestión de los indultos. ¿Despejó esos temas? Creo que sí, sí, porque él plantea de que efectivamente hay derecho adquirido y esa es un poco la premisa. Y también creo que ilustró de manera bastante razonable el hecho de que acá hubo una propuesta que se planteó en un plan que se presentó en marzo en relación al proyecto de la ley de las 40 horas. Obviamente que esos planes son perfectibles, estamos en diciembre, ha pasado una primera vuelta, estamos en la segunda vuelta. Sí. Y se acusó de que el programa de José Antonio Kast casi que señalaba de manera textual que se eliminaban las 40 horas y eso no es cierto. Pero uno de los documentos, el de las pymes, sí, claro, plantea el plan. Sí, que es de marzo. La aplicación en las pymes. Eso sí. Pero creo que él logró abordar los temas con mayor profundidad, que fue una de las críticas que se le hizo en relación a su anterior debate. Y por contrapartida, vi a una Janet Jara un tanto descolocada. Yo creo que ella no se esperaba que José Antonio Kast saliera en esta lógica mucho más ofensiva. En segundo término, creo que ella desaprovechó una oportunidad valiosa, quizás la última oportunidad que tiene para estrechar esta brecha que como se comentaba anteriormente,
es bastante holgada, entre 15 y 20 puntos porcentuales. Y en ese registro creo que el ganador de la noche es Kast y quien quedó al debe es Janet Jara, porque también creo que ella cometió errores. José Antonio Kast no cometió ningún error evidente, pero creo que, por ejemplo, la definición de Janet Jara en relación al otorgamiento del premio Nobel, a propósito de lo que estamos viendo en la antesala, creo que es un revés significativo, porque ella había puesto mucho esfuerzo, mucho empeño por tratar de, a lo menos comunicacionalmente, diferenciarse, disociarse de la dictadura venezolana de Nicolás Maduro, pero finalmente, al parecer, aflora su verdadera esencia y conceptualiza a María Corina Machado como una golpista, en circunstancias de que si hay alguien en Venezuela que ha luchado por la democracia es María Corina Machado. Cristóbal, ¿tú dirías que José Antonio Kast no cometió errores, como plantea Jorge? No, de hecho yo creo que José Antonio Kast se notó, particularmente al comienzo del debate, que dio un giro en su tono, ¿verdad? O sea, se vio bueno, Jorge dice enérgico, yo digo agresivo, pero en verdad todos entendemos que José Antonio Kast estuvo más directo, al menos en su manera de plantear los temas. Y yo creo que ahí se anduvo tropezando, ¿no? Porque yo creo que no le queda tan cómoda esa posición. Yo creo que Kast tiene un estilo natural que es diferente a ese, que es diferente al de Kaiser, por ejemplo. ¿Cuál es ese estilo? Es un estilo un poco más ponderado, más medulado, de decir cosas con claridad, ¿verdad? Pero sin ese ataque directo, que por ejemplo lo vimos en la primera intervención, que Jara dice algo y Kast sale inmediatamente a contestar. Y yo creo que ahí se anduvo tropezando un poco, tuvo algunos errores digamos, como este tema de los 1.300 millones, ¿verdad? Que por supuesto es anecdótico, pero también refleja que, digamos, le falta un poco en términos de seguir perfilando ese tono un poco más directo. ¿No era eso lo que se le pedía de alguna manera? ¿Algo más de actividad no lo sé. Sí, respecto a la pasividad que había mostrado en otros debates? Sin duda, yo creo que sí. Ahora, este debate también mostró que a él no le acomoda del todo ese papel. Creo que él entró al debate con una misión súper clara, que era la de disipar las dudas que se habían instalado. Ah, sí, perfecto. Te tengo que interrumpir un segundo, Jorge, Cristóbal. Un segundo, porque estamos con imagen en vivo. A esta hora se le está entregando el premio Nobel de la Paz a la hija de María Corina Machado. Esto está ocurriendo, lo habíamos adelantado antes de irnos a la pausa. Estaba en desarrollo la ceremonia donde el Instituto Nobel noruego entrega el premio Nobel de la Paz. Y es la hija de Corina Machado, entonces, quien recibe el premio, ya que su madre, la premiada, no pudo llegar. Ana Corina Sosa está en el lugar donde va a recibir, o recibe más bien el premio, y no solo el premio, sino también una ovación de pie al público para reconocer a María Corina Machado, que ha sido galardonada entonces con el Premio Nobel de la Paz en su edición 2025. Esta mañana se confirmó que María Corina Machado no podría recoger el premio físicamente ahí en ese lugar, no podría estar allí, a pesar de que sí llegó a Noruega. Y en eso el instituto ha recalcado que ella está a salvo, que está en este lugar, que efectivamente logró llegar a Noruega, salir primero de Venezuela, que ya era todo un desafío dado la condición de clandestinidad en la que se encuentra en Venezuela María Corina Machado, viajar luego hasta Noruega, hacerlo en buenas condiciones y llegar segura, y luego entonces asistir a recibir el premio. Aquello no ocurre finalmente, no logra llegar hasta el edificio para recibir en sus manos el premio, pero lo que declararon desde el Instituto Nobel es que sería su hija, Ana Corina Machado, quien iba a recibir entonces el premio en nombre de su madre, y esa es la imagen que queríamos revisar a esta hora de la mañana. Luego vamos a estar con más imágenes y también con declaraciones, lo que estamos esperando, a ver si es que efectivamente María Corina Machado hace llegar algún mensaje para agradecer la entrega del Premio Nobel de la Paz. Bien, hecho ese paréntesis, seguimos acá con el análisis de Jorge Ramírez y de Cristóbal. Solo para redondear el punto. Yo creo que lo que caracterizó el debate más que nada fue una cierta disyunción entre el tono y el contenido, ¿no? Yo creo que Kast efectivamente cambió su tono radicalmente, pero en términos de contenido yo no vi que quisiera demasiados esfuerzos por esclarecer todos los temas. Yo creo, por ejemplo, el tema de los indultos dejó la pelota botando, dejó abierta la posibilidad de que, bueno, quizás algunas personas condenadas por violación a derechos humanos las podemos indultar. Creo que en el tema de las 40 horas tampoco fue enteramente claro. Me parece que en ese sentido no se vio esa claridad que a lo mejor se le está pidiendo, tampoco con el tema de los recortes a los 6.000 millones de dólares y todas estas cosas que se está hablando permanentemente. El tema migratorio también. Sí, el tema migratorio tampoco hizo, o el tema, por ejemplo, de la cuenta regresiva que anunció para Maduro.
me parece que casi sin duda tiene un problema de claridad, pero eso también tiene que ver con el hecho de que él está con una ventaja importante en la encuesta y lógicamente quizás él no ve la necesidad de entrar a precisar, o como lo dijo en la primera vuelta, ¿verdad? Que no quería develar enteramente sus planes porque eso podía suscitar reacciones de ciertos actores, o claro, suscitar reacciones de ciertos actores. Y está bien, tiene sentido políticamente hablando, pero eso es algo que también se notó ayer. Sí. Jorge, en ese sentido, ¿tú crees que faltó especificar más detalles respecto a cómo va a hacer determinadas cosas? Porque Janet Jara emplazaba concretamente a José Antonio Kast, y de manera reiterada en el debate, a que explicara de qué forma iba a llevar adelante ciertos asuntos. En tema migratorio, por ejemplo, cómo va a expulsar a los 300.000 migrantes irregulares, o lo del recorte de los 6.000 millones de dólares. Ese tema no quedó despejado del todo. ¿Sí? A mí me llama la atención el estándar de exigencia que se hace o se pone sobre José Antonio Kast, en la circunstancia de que este es un debate presidencial. Obviamente que la idea es informar a la ciudadanía, persuadir, conquistar algunas voluntades, hay que circunscribirlo en el momento electoral, pero no es una cuenta pública. Entonces, claro, yo entiendo que al José Antonio Kast tener una ventaja bastante holgada, haya, digamos, un esfuerzo y mayor curiosidad por conocer en detalle cada una de las acciones asociadas a una propuesta. Y en ese sentido eso es razonable, pero sin embargo muchos de los temas que protagonizan el debate requieren respuestas extremadamente complejas. Muchos trivializan el hecho de que José Antonio Kast ha abordado el tema migratorio desde diversas aristas, ¿ya? Porque evidentemente que no hay una bala de plata para resolver el tema, la cuestión migratoria, y así se ha visto en todo el mundo. Se requieren señales, se requieren algunos, digamos, quizás proyectos de ley, por ejemplo, pasar por el Congreso un proyecto que consagre la inmigración irregular como un delito. Tú también necesitas cuestiones administrativas, en términos de reforzar la frontera. Él ha planteado esta idea del escudo fronterizo, y también algunos incentivos. Si los individuos responden a los incentivos, los ciudadanos responden a los incentivos, esa es como una de las reglas básicas de las políticas públicas. Y en ese contexto, por ejemplo, ayer, cuando él explicita que para aquellos inmigrantes irregulares va a haber una restricción en el acceso de derechos sociales, es también una acción complementaria. Entonces, claro, él expone todos estos temas y yo no sé qué es lo que más se requiere para dar cuenta finalmente de una decisión tajante, un giro de timón respecto de la forma o la aproximación con la que se enfrenta un tema tan complejo como la cuestión migratoria. El cómo no es tan relevante, dices tú. No, es relevante. Lo que pasa es que el nivel de detalle. El nivel de detalle. Al final, él todavía no es presidente, y obviamente que cuando él se instale y, por ejemplo, en el evento de que él triunfe, hay que evaluarlo con otra vara desde el primer instante en el cual, por ejemplo, él hace el discurso en el balcón del Palacio de la Moneda, porque ya obviamente es presidente de la República. Sí. Oye, Cristóbal, lo último, antes de ir a la pausa, respecto a esas definiciones que hizo José Antonio Kast, ¿cuál crees tú que fue la que quedó pendiente de las más relevantes, digamos, de los temas que no quedaron completamente aclarados? No, yo creo que el tema de los 6.000 millones es una cuestión que va a perseguir permanentemente a José Antonio Kast, y lo ha perseguido durante toda la campaña. Es decir, está bien, es poco probable que vaya a hacer una revisión específica de cada uno de los puntos donde va a recortar presupuesto, pero también la campaña de José Antonio Kast tiene que entender que dar ese tipo de señales o hacer ese tipo de propuestas sin precisar va a abrir muchos flancos. Es decir, por ejemplo, se ha dicho en algunos casos que la PGU está en riesgo, ok, Kast ha dicho que no está en riesgo, está bien, le creemos, no tenemos por qué no creerle, pero también es verdad que cuando uno dice que va a recortar esa cantidad de dinero, es evidente que se generen suspicacias respecto de, bueno, ¿qué es lo que va a recortar? Porque si no especifica, entonces la gente puede empezar a elucubrar. Entonces, claro, me imagino que la campaña de José Antonio Kast habrá hecho el cálculo y dirá, bueno, ese es un costo que nosotros podemos asumir y mantener este esquema. Pero claro, es complicado porque hay mucha gente cuya vida depende de las prestaciones sociales que entrega el Estado, digamos, en distintas medidas. La PGU es un ejemplo claro, pero también hay otros ejemplos. Entonces, creo que ese es un tema que es particularmente delicado por la cantidad de flancos que abre y que todavía no está del todo cerrado. Ahora quizá el domingo será que dio lo mismo, ¿no? Pero puede ser también que no. Cristóbal Carle y Jorge Ramírez están con nosotros aquí en Voces del Poder. Vamos a hacer una pausa. Al regreso seguimos revisando otros aspectos del debate, del cierre de campaña, de lo que se ve ya para este domingo. Pausa y seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio.
AM. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Voces del Poder junto a Jorge Ramírez y Cristóbal Carle. Estamos analizando el debate presidencial de ayer. Hablemos de Janet Jara también en relación a los desafíos que tenía por delante para este debate, entendiendo que las encuestas no la favorecían hasta antes de la veda por lo menos. Había un desafío también importante en este debate, aprovechar este último espacio que tenía para poder ampliar su base electoral. ¿Tú crees que lo logra, Cristóbal? ¿Cómo ves tú el desempeño de Janet Jara en ese sentido? Yo creo que los problemas de Janet Jara no son de su desempeño en los debates, no son de las cosas que ella dice en campaña. Yo creo que los problemas y las dificultades que tiene Janet Jara para ampliar su base de sustentación político-social tienen que ver con la trayectoria de la izquierda en los últimos 5 años. Creo que eso es algo muy difícil de borrar o de enmendar en el contexto de una campaña. En el contexto que ella tiene que estar respondiendo permanentemente por cosas que ella o las personas de su coalición dijeron durante los últimos años, y eso evidentemente implica una dificultad. No quiero que se vea que yo aquí me estoy poniendo de parchantelería ni nada, pero creo que eso se vio muy claramente en el debate de ayer, ¿no? O sea, Janet Jara lamentablemente formó parte del comité político, eso es así. Creo que lo que dijo de Monsalve Cast creo que se escapa completamente de eso, pero bueno. Pero es verdad que Janet Jara tiene problemas. Creo que su campaña identifica perfectamente esos problemas, digamos. La campaña entiende que tiene que separarse de Boric, entiende que tiene que ampliar la coalición. Creo que en ese sentido la campaña ha dado buenas señales, pero también ese tipo de estrategias tiene límites. Entonces, al final uno lo que se pregunta es, finalmente, ¿qué tanto puede hacer la candidata respecto de su propio pasado, del pasado de su propia coalición y de las condiciones que están dispuestas sobre la mesa? Porque es verdad que Chile tiene problemas súper graves, ¿verdad? Es verdad que el país no se cae a pedazos, por cierto, como se ha dicho majaderamente. Sí. Pero también es verdad que la credibilidad es un asunto muy complicado para cualquier persona que pretenda representar a un gobierno en funciones, no solamente en Chile, sino que en el resto del mundo. Y en este caso me pareció que es absolutamente palmario. Pero yo creo que la candidatura, por esfuerzo y por rigurosidad, me parece que no se ha quedado. Y se notan ciertos detalles, porque este intento de desmarcarse del gobierno constantemente ha sido una tónica en la campaña. Pero ayer, por ejemplo, decía, no, mi gobierno no sería ni machista ni feminista, decía en un momento, ¿no? Yo no sé si eso fue un lapsus linguae, porque es una expresión muy extraña. O habla de los estadistas Piñera y Elwin. Sí. O sea, también esos guiños son bien llamativos. Jorge, ¿cómo viste tú a Janet Jara en su desempeño ayer? A ver, Janet Jara necesitaba un debate descollante, su mejor debate. Y yo creo que el de ayer dista mucho de ser su mejor debate. Porque, insisto, ella se vio un tanto descolocada. Ella venía de un tono muy a ratos agresivo en el debate de Archie, donde fue protagonista, donde por momentos quizás logró llevar a Kast o desplazarlo desde su zona de confort a una suerte como de zona de incomodidad. Sin embargo, ayer no logró aquello. José Antonio Kast trazó una línea y logró consolidar su estrategia. Luego cometió un par de errores, yo creo. Insisto en el tema de María Corina Machado. ¿No lo ves como un lapsus eso? No, porque en el fondo hay una línea, como esto también tiene que ver con lo que señalaba Cristóbal. Al final, Janet Jara ha tenido que convivir a partir de una suerte como de distancia calculada con su rol de militante del PC, que ha sido una mochila o un fantasma que aflora una y otra vez a lo largo de este ciclo eleccionario presidencial. Y ayer volvió a aflorar, porque te aseguro que si tú le preguntas que haga un análisis de mérito a la cúpula del Partido Comunista y le dices, ¿qué opina usted de la definición de Janet Jara en relación a que María Corina Machado puede ser considerada una líder golpista? Ellos van a estar de acuerdo con esa tesis. Y después Janet Jara dice que yo lo leí en la prensa, pero tú que eres periodista bien sabrás de que la prensa libre, creíble, ningún medio serio ha conceptualizado a María Corina Machado como una líder golpista. La prensa chavista es la que constantemente emplea ese tipo de calificativo. Por lo tanto, también es un error desde el punto de vista de la honestidad intelectual con la que se aborda un tema extremadamente complejo, porque remite a la valoración que uno tiene, Jorge, de la democracia. Y ojo, que muchos de los problemas que estamos experimentando en Chile en temas migratorios, sociales, tienen como fuente de origen precisamente la cuestión venezolana. Sí. Oye, ponemos otra idea. ¿Logra llegar al electorado del Partido de la Gente de Franco Parisi, Janet Jara, ayer? ¿Tú crees que logra ese objetivo, que es uno de los que tiene que haberse planteado también para ampliar esa base electoral?
Yo creo que hay algunos intentos, no sé si serán fructíferos, si en el fondo lo habrá logrado. Por ejemplo, no deja de ser llamativa la definición en relación a este proyecto de hidrógeno verde, que ya dice que, claro, que está con los trabajadores. Uno puede intentar comprender esa aproximación desde dos prismas. Uno, dar respuesta a esta crítica de que la izquierda en Chile y también en el mundo se ha asociado mucho a las causas identitarias, como entre ellas el cuidado del medio ambiente, y se ha alejado de su base de apoyo que está anclada históricamente en el mundo de los trabajadores. Entonces Jara quizás trata de generar ese punto de quiebre, pero por otro lado también con una mirada que le otorga más valor al tema económico y quizás ahí trata de conectar con el electorado de Franco Parisi. Pero insisto en el tema de María Corina. Yo creo que, por ejemplo, el electorado de Parisi no creo que sean muy cercanos al chavismo y por lo tanto son temas que generan cierta distancia. Cristóbal. Sí, yo creo que ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Yo creo que sí fue un lapso. Yo creo que la candidata fue súper clara en su posición respecto de Maduro. Ahora, respecto de acercarse a otras candidaturas, las que quedaron en primera vuelta, creo que hay dos cosas. Primero, respecto de lo que tú señalas con la candidatura de Parisi, yo creo que Jara, y siempre he creído que Jara tiene más posibilidades de captar votación de Parisi de lo que a veces se piensa. O sea, yo creo que la elección pasada, por ejemplo, en la segunda vuelta de Kast contra Boric, se vio claramente que José Antonio Kast, por problemas de él, digamos, por su trayectoria, en fin, tiene problemas para captar parte de ese electorado, ¿verdad? Pero también yo creo que Jara intentó, o lo que se vio un poco fue también hacer señales hacia el mundo de Matei, hacia un votante de Parisi más preocupado, por ejemplo, de asuntos como la transversalidad, la gobernabilidad, tratando de sacarse, de desperjudirse un poco de esta imagen que quizás en algún momento había cultivado y que sin duda ha cultivado el Partido Comunista de un partido más bien intransigente. Y Jara creo que hizo permanentes gestos hacia eso, digamos, casi hasta lo majadero, ¿no? ¿Verdad? Acusando a Kast de divisivo, poniendo sobre la mesa la complejidad de algunos problemas en términos de las políticas públicas que se tienen que implementar y ejecutar. Creo que en ese sentido también se buscó ampliar la base de sustentación hacia el centro o hacia las candidaturas que quedaron en la primera vuelta por ese lado. Ahora, si eso será suficiente o no, bueno, se verá en las urnas. Todos sabemos que está difícil para Janet Harris, no cabe duda de eso. En relación al votante de Franco Parisi hay un estudio bien interesante de la encuestadora Activa, que dicho sea de paso fue la única encuestadora que anticipó o predijo que Franco Parisi iba a llegar más cerca del nivel de votación. Exacto. Y ellos perfilan el votante Parisi. Y el votante Parisi es básicamente, bueno, son más hombres de la zona norte, son personas que no tienen una visión crítica o revisionista en relación al modelo de libre mercado. Quieren incluso participar más del modelo de libre mercado. Son personas que le otorgan un nivel de relevancia al tema de la seguridad muy sustantivo, con propuestas incluso que son más, están más a la derecha, si uno puede, digamos, encasillarlo en ese esquema de alas que planteó José Antonio Kast y que son desaprobadores del gobierno de Gabriel Boric. En ese sentido, lo que plantea Cristóbal, que es un análisis me parece un tanto extemporáneo, porque intentaron homologar la situación de la segunda vuelta del 2021, donde en efecto el 60% de los electores de Parisi votaron por Boric, y extrapolarlo a la situación actual no me parece correcto, en el sentido de que hoy día son votantes que, como decía anteriormente, desaprueban al gobierno y en la dinámica o en la dualidad de tomar una definición en la lógica de continuidad o cambio, van a apostar más por el cambio. De hecho, las encuestas muchas muestran de que el electorado Parisi se está canalizando con más intensidad hacia José Antonio Kast de lo que se está canalizando hacia Janet Jara. No, yo no digo que vaya a ser así. Yo creo que hay una potencialidad, digamos. Yo creo que hay gente que trata de hacer ver que el electorado de Parisi se va prácticamente a traspasar a José Antonio Kast en una mayoría muy grande. Yo creo que eso no es necesariamente así. Y creo que tiene sentido tratar de apelar también a ese votante, por lo demás, porque sin ese votante tampoco se puede pensar en ganar, ¿no? Y yo también creo que ese votante, si bien es cierto las cosas que dice Jorge, también es un votante que yo creo que siente mucha distancia simbólica respecto de la derecha tradicional, ¿verdad? De la imagen que ha proyectado Kast, porque así como Jara tiene que responder a su pasado y al pasado de su coalición, Kast también lo tiene que hacer. Kast ha cultivado una imagen, por ejemplo, de católico conservador, una imagen cercana a la dictadura, que son cosas que también producen distancia en este tipo de público. Eso. Oye, lo último antes de ir cerrando, ¿cómo proyectan ustedes el escenario para el domingo ya? No solo en el resultado, sino también en lo que viene a partir de lo que puede ocurrir ahí. Jorge. Yo estaría atento a dos cuestiones. Uno, la brecha, la diferencia, creo que no es trivial, más allá de la legitimidad
y lo simbólico que implica que hay un presidente que probablemente va a ser el más votado por una cuestión de la base, del denominador del por el voto obligatorio. Por el voto obligatorio. Pero yo creo que la distancia es importante porque va a perfilar, en primer lugar, cuál es el tono de la potencial oposición y quién va a liderar esa potencial oposición. Es decir, si Janet Jara está por debajo de los 40 puntos, ella va a quedar en una posición de debilitamiento. Sin embargo, si ella logra mejorar, por ejemplo, en 10, 12 puntos la performance histórica de aprobación del presidente Boric, ella quizás no queda tan debilitada. Y en segundo lugar, yo creo que también hay que prestarle particular atención al volumen de la votación nulo y blanco, porque eso va a reflejar también en una elección bastante polar cuánto de los electores optan por quedarse al margen. Claro. Y también cuánto de eso le podemos atribuir o no al factor Franco Parisi, que también es un jugador, es un player relevante en esta ecuación, y creo que son dos dimensiones a las cuales que hay que prestarle particular atención. Cristóbal. Sí, muy importante eso respecto de Parisi y los votos nulos y blancos, ¿no? Yo creo que la política es como el fútbol, al final el desarrollo del juego se mide en base al resultado y se evalúa en base al resultado. Bueno, yo solamente espero que mi sector, la centroizquierda, la izquierda, después de la elección, si se llegase a ganar, se tomasen los aprendizajes de esta campaña y de este gobierno, y en caso de perder, aunque no sea por tanto, pero si es por tanto, sin duda se va a tener que hacer, que se haga una reflexión importante sobre lo que han sido estos últimos 5 años, que se haga una autocrítica de verdad, que permita recuperar, restaurar la credibilidad y la legitimidad cultural que se ha perdido durante estos años, y en especial del estallido para acá. Cristóbal Carle y Jorge Ramírez han estado con nosotros aquí en Voces del Poder. Gracias, Jorge. Gracias, Cristóbal. Muchas gracias. Gracias por haber venido esta mañana. Nos vamos a ir a una pausa, 10 de la mañana con 4 minutos. Actualizamos la temperatura a esta hora acá en Santiago, 15,1 grados es la temperatura del momento. Máxima de 26. Vamos al corte y ya seguimos con más al regreso. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio. AM